Buenos días, chicos de cuarto de secundaria. Vamos a dar inicio a la clase. A ver, un momento. Bien, ahora sí vamos a dar inicio a la clase siguiente. Primero vamos a resolver la práctica del día de ayer, la práctica que me han enviado algunos del día de ayer. Los que no han enviado, ya saben, están acumulando notas desaprobatorias, ya que esas prácticas se tomarán en cualquier momento, al igual que las tareas. Bien, chicos, en el primer ejemplo, en la primera pregunta decía, ¿cuáles relaciones son funciones? Es importante que aunque tú no hayas resuelto algún problema de la práctica o no hayas resuelto casi nada de la práctica, es importante de que ustedes sepan cómo se resuelven esos ejercicios, ya que se pueden volver a tomar en otras prácticas más adelante o en el examen también. Entonces es muy importante, ya que estamos en este último bimestre, cuarto de secundaria, el cual ustedes puedan ponerse más, se puedan, como digo, repasar más aquellos temas que hemos estado haciendo durante el año, ¿no? Y en este caso, este último de funciones. Dice, ¿cuáles relaciones son funciones? Entonces vamos a expresar en forma de conjuntos esas relaciones que están con pares ordenados. En una relación tenemos el par ordenado 1, 2. Ese es en la relación 1, ¿no? Luego tenemos el par ordenado 2, 4, que 2 le corresponde a 4. Luego tenemos el par ordenado 3, 6, ¿no? Y luego tenemos el par ordenado 4, 8. Como vemos que 1 le corresponde a 1, esta se llama correspondencia biunívoca. En la correspondencia biunívoca, pues sí es una función. Entonces, en el caso de la relación 1 o R sub 1, sí es función. Ahí pueden corregir en lo que hicieron en su práctica, en el cuaderno o si la imprimieron, ¿no? Bueno, creo que casi nadie la imprimió o pocos la imprimieron, pero si no en el cuaderno, ¿no es cierto? Porque si ustedes no lo pasan al cuaderno, pues ¿cómo lo van a repasar? Ahora pasamos ahora a la segunda relación que dice el par ordenado 5, 5. Después de 5, 5 tenemos el par ordenado 6, 6. Luego tenemos el par ordenado 7, 7. Y luego el par ordenado 8, 8. Para los que llegan recién me dicen, profesor, no entiendo. También es una función, ¿no? ¿Cómo estaba expresado R1? Bueno, con los pares ordenados 1, 2, 2, 4, 3, 6 y 4, 8. Entonces, para saber si son funciones estas relaciones, esta sí es función, ¿no es cierto? Sí es función. Esa también es función. Como le corresponde un elemento a un elemento, sí es una función. Es más, es una función llamada biyectiva también. Entonces, esa expresión de pares ordenados la estoy poniendo en diagramas sagitales para entender bien si R1 y R2 eran funciones. Nos falta R3. ¿Será función o no será función? Veamos. En R3 tenemos los siguientes pares ordenados. Tenemos 1, 3 y 1, 5, ¿no? Tenemos en R sub 3 tenemos 1, 3, 1, 5, luego tenemos 2, 4 y 3, 6. Estos son en total 4 pares ordenados. Veamos. 1 le corresponde al 3, pero también le corresponde al 5. 2 le corresponde al 4 y 3 le corresponde al 6. Cuando tienes un elemento del dominio, solamente le puede corresponder un elemento del rango. Entonces, esta no es una función. No es una función para el caso de la 3. Entonces, ahí está resuelta la número 1. Ese es el ejercicio número 1 de la práctica. ¿Ok? Bien, entonces ustedes ahora ya pueden ahí haber anotado. Ahora vamos a pasar al ejercicio número 2. Entonces tenían que hacerlo así para darse cuenta si eran o no eran funciones. Pasamos al ejercicio número 2. En el ejercicio número 2 tenemos dos diagramas sagitales, dos diagramas de flechas. Y en el primero tenemos la función g. Si escribimos la función g, en las flechas 1 le corresponde a 2. ¿Qué más? 3 le corresponde a 2. 5 le corresponde a 0 y 7 le corresponde a 4. El dominio es 1, 3, 5, 7 y el rango es 2, 0 y 4. Veamos. ¿Está correcto aquí? A ver. Sí. El 1 le corresponde. Sí, el gráfico estaba de esta forma, ¿no es cierto? 1 le corresponde a 2,
y 3 también le corresponde a 2. Luego 5 le corresponde a 0 y 7 le corresponde a 4. Aquí sí es función, porque el 1 le corresponde un elemento nada más que es el 2 y el 3 también le corresponde un elemento que es el 2. Entonces, cada elemento del dominio tiene una imagen en el rango, así que sí es una función. Entonces concluimos que G sí es función. Vamos a colocar aquí al costado que sí es una función. Y veamos la segunda. La función H viene a ser menos 1 que le corresponde al 4, menos 1 que le corresponde al 5, 1 que le corresponde al 6 y 3 que le corresponde al 7. En su práctica está de esta forma. Menos 1 le corresponde a 4 y a 5, ¿no es cierto? 1 le corresponde a 6 y 3 le corresponde a 7. En este caso, H no es función. ¿Por qué no es función? Porque al elemento del dominio le tiene que tocar solamente uno del rango. O sea, al menos 1 le toca 4, pero también le toca 5. Entonces, esta no es una función. Ya, entonces ya tenemos resuelto el ejercicio 2 de la práctica calificada. Fácil y sencillo. Bien, ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio, el ejercicio número 3. En el 3 te dan una función f, ¿no es cierto?, con pares ordenados. ¿Cuáles son los pares ordenados? Son 2 con m-1, luego tenemos 3 con 2m, luego tenemos 5 con 7, 5 que le corresponde a 7, y 3 que le corresponde a 6. Ya tenemos escrita la función. Una vez que tengamos escrita la función, vamos a hacer lo siguiente. Te piden ahí hallar f de 2 más m. F de 2 viene a ser la imagen de 2, ¿sí? F de 2 es la imagen. Por ejemplo, ¿cuál es la imagen de 2? De 2 su imagen es m menos 1. Y ese hay que sumarle m. ¿Cuánto será? M más m, 2m menos 1. Pero para hallar 2m menos 1 tenemos que calcular el valor de m. ¿Y cómo calculamos el valor de m en la función? Tenemos aquí 3, 2m y 3, 6. Por lo tanto, 2m tiene que ser igual a 6. Por lo tanto, 2m es igual a 6. Para que sea una función, al elemento 3 solamente le puede corresponder un elemento, que es el 2m y que es el mismo que el 6. Así despejamos m. 6 entre 2 y m por lo tanto nos va a dar 3. Ahora reemplazamos aquí 2 por 3, 6, y 6 menos 1 nos da como respuesta 5. 5 era la respuesta del ejercicio número 2. Entonces ya tenemos resuelto este ejercicio 2. Espero que haya quedado correctamente entendido. Sí, acá tenemos otra función en el ejercicio 4. Tenemos la siguiente función. Acá le pondremos el par ordenado 3, 5, luego 6b, luego 3a, luego a menos b con a más b, y el otro par ordenado viene a ser 6, 1. Bien, alumnos, ahora en este ejercicio vamos a hallar f de 4. Te piden solamente hallar f de 4. Pero ustedes se dan cuenta que ahí no hay ningún 4, ¿no es cierto? No hay ningún 4. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a ir calculando los valores de las letras. Por ejemplo, acá tenemos el par ordenado 3, 5 y 3a. Entonces, 5 y a son iguales. Entonces, a vale 5, ¿ya? Luego tenemos 6b y 6, 1. Por lo tanto, b es igual a 1. b es igual a 1. Y acá tenemos un par ordenado a menos b y a más b. ¿Cuál será? Sería 5 menos 1, ¿no? 5 menos 1 y acá sería 5 más 1. 5 menos 1 nos da justamente 4 y 5 más 1 nos da 6. Por lo tanto, la función de 4 es 6. Entonces ponemos f de 4 es igual a 6, teniendo ya hasta ahí terminado el problema. Bien, hasta ahí todo está entendido, explicado. Bien, entonces es sencillos estos problemas, ¿no?
Vamos ahora a pasar al 5, que es de función lineal, que se ve un poquito más difícil, pero que en realidad no es difícil porque ya está casi todo hecho. Solamente era cuestión de completar unas cuantas cosas, ¿no? Pasamos entonces al ejercicio número 5. En el ejercicio número 5 te dicen que hay una función lineal, ¿no? F de x. Función lineal o de primer grado significa que el exponente de la x es el 1, invisible, ¿no? El 1 invisible por lo cual se le llama función lineal o de primer grado. Y su gráfica siempre es una línea recta. Esta es una función de la forma f de x igual a ax más b, donde a siempre tiene que ser diferente de 0. Esta es la forma general de la función y a tiene que ser diferente de 0. Si se grafica esa función, podemos escoger algunos números para hacer la tabla de valores o la tabulación. Perdón, ese no era, ¿no? Estamos en el 5 todavía, ¿no? Sí, no, todavía no. Solamente, yo pensaba que estábamos ya en el... pero sí, igual se aplica. De todos modos es una función lineal o de primer grado. Ya, ahora, en el número 5 te dicen que el dominio, o sea que el conjunto A representa el dominio. Y los elementos del dominio son estos, ¿no? Los números del 1 hasta el 5. O sea que A es el dominio de la función. Lo que te piden es hallar el rango. ¿Cómo hallamos el rango, chicos? ¿Cómo hallamos el rango? El rango de la función se va a hallar, pues, los elementos. Si el dominio viene a ser, a ver, el dominio es 1, 2, 3, 4, 5, es el conjunto A. Lo que te piden hallar es el rango, o sea, el dominio es el conjunto A, y lo que te piden hallar a ti es el rango, o sea, el conjunto B. ¿Cómo se halla con esta relación? Pues primero hacemos lo siguiente. F de 1 sería 5 por 1 más 1, dejándonos llevar de esa regla de correspondencia. ¿Sí? 5 por 1, 5 más 1, 6. Luego, F de 2, que es el segundo elemento, sería 5 por 2 más 1. 5 por 2, 10, más 1, 11. Entonces, F de 2 es 11. Como F de 1 es 6, ponemos acá 6 y en el 2 ponemos 11. Luego, F de 3 sería 5 por 3, 15 más 1, 16. Entonces, F de 3 nos da 16. Luego tenemos F de 4, que es 5 por 4 más 1. 5 por 4, 20 más 1 nos da 21. Y por último, F de 5, que sería 5 por 5, 25 más 1, 26. Tenemos ya los elementos del rango. El rango de la función contiene al 6, al 11, al 16, al 21 y al 26. Ese sería el rango de la función. Entonces ya tenemos ahí explicados estos ejercicios. Bien, esa era la respuesta de la número 5. Vamos a pasar ahora a la número 6, ¿no? En la número 6, a ver, en la número 6 nos dan un diagrama sagital para poder calcular algunas imágenes o funciones, ¿no? Tenemos aquí el diagrama sagital o de flechas, en el cual el primer conjunto está conformado por 3, 5, A y 11. Mientras que el conjunto B está formado por 2, B, 7 y 10. Siendo así la correspondencia, ¿no? 3 corresponde a 2, 5 a B, a 7 y 11 a 10. Y te piden hallar la expresión E, que dice que es F de 11 más F de 5 sobre F de 3. Este ejercicio es muy sencillo, se trata solamente de notación de funciones. Es súper, ultra, archi sencillo. Lo único que tenían que hacer es encontrar la imagen de cada uno. Por ejemplo, la función de 11 es 10. Ponemos aquí 10 más. La función de 5 es B. Sobre la función de 3 es 2. Pero nos faltaría hallar B. Si ustedes se dan cuenta, si 3 le corresponde a 2, 3 menos 1 sale 2. 5 menos 1 sale 4. Entonces B vale 4. Ese número menos 1 le sale 7. Entonces ese número menos 1 sale 7. ¿Cuál es ese número? 7 más 1, es decir, 8. Ya tenemos el valor de A y el valor de B, que en este caso salió 4. Reemplazamos ahora ese valor de B aquí. 10 más B sale 4.
10 más 4, 14, y 14 entre 2 nos da 7. Y está ya resuelto el ejercicio número 6. Entonces no era nada difícil, ¿no? Solamente era cuestión de observar bien el ejercicio. Ahora vamos a pasar al ejercicio número 7, sí, ahora sí de función lineal, en el cual hay que completar unas ecuaciones y hay que completar una tabulación. Si tenemos que f de x es igual a 3x menos 2, ¿sí? 3x menos 2, pero nos dan una tabulación, la cual hay que completar. Acá dice x y f de x. En los valores de x nosotros podemos dar los valores cercanos a 0, como menos 1, 0, 1 y 2. Acá hay 4 valores que estamos dando. Estos 4 valores se deben graficar en el plano cartesiano. Pero para poderlos graficar en el plano cartesiano, donde está el eje Y vertical y el eje X horizontal, es necesario hacer las ecuaciones que ven ahí ustedes, ¿no? Por ejemplo, en función de 3x menos 2, que es la regla de correspondencia. Si x vale menos 1, entonces sería f de menos 1, sería 3 por menos 1 menos 2. 3 por menos 1 sale menos 3, y menos 3 menos 2 sale menos 5. Aquí tenemos el primer valor. Luego, vamos a colocar acá ya, f de menos 1 sale menos 5. Vamos a borrar acá y lo colocamos aquí mejor. 3 por menos 1, menos 3, y menos 3 menos 2 sale menos 5. Ya tenemos ahí el valor de, vamos a colocar así aquí, el valor de f de menos 1. Ahora, f de menos 1 salió menos 5. Luego sigue f de 0. F de 0 será 3 por 0 menos 2. 3 por 0 menos 2. ¿Qué sale? 3 por 0, 0. Y 0 menos 2, como el 0 a la izquierda no vale, queda solamente menos 2. Luego continuamos con, para 0 sale entonces menos 2. Luego continuamos con f de 1. 3 por 1 menos 2. 3 por 1 menos 2. No es lo mismo que acá, porque acá era 3 por menos 1 menos 2. Ahora es 3 por 1, 3. Y 3 menos 2 sale 1. Salió positivo. Y para el valor 2 sería 3 por 2 menos 2. Este 2 es constante, no cambia. 3 por 2, 6. 6 menos 2 sale 4. Entonces ahora, menos 1 menos 5 es un par ordenado. Menos 1 menos 5 es como que la función fuera, una función fuera primero, menos 1 le corresponde a menos 5. Luego 0 le corresponde a menos 2. 1 le corresponde a 1 y 2 le corresponde a 4. Entonces, si menos 1 le corresponde a menos 5, acá le pondremos menos 1. ¿Sí? Acá colocaremos 1, 2, 3, 4. Acá está. Menos 5. ¿Ya? Luego 0 le corresponde a menos 2. 0 de x le corresponde a menos 1. Ese sería menos 2. Luego 1 le corresponde a 1. 1, 2. A ver. 1, 2, 3, 4. A ver. 1 le corresponde a 1. Entonces aquí sería el otro puntito. Aquí. Va 1. A ver, aquí, ¿qué más? A ver, de nuevo, menos 1 le corresponde a menos 5, ¿no? Si menos 1 le corresponde a menos 5, un puntito de un gráfico de la función va acá, un puntito. 0 le corresponde a menos 2. 0 le corresponde a menos 2. A ver, un ratito. Déjenme ver. Ah, no, aquí está mal, perdón. Menos 1 a menos 5, ¿sí? Vamos a borrar esto un momento. Menos 1 de aquí le va a corresponder al menos 5 de aquí. ¿Sí? 0. Vamos a alargarlo un poquito más para poder graficar adecuadamente. Entonces, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Ahora sí. Menos 1 le corresponde a menos 5. Aquí sería el punto. Luego, 0 le corresponde a menos 2, ¿sí? 0 le corresponde, 0 de x le corresponde a menos 2 de y. Entonces acá sería el menos 2
Y aquí sería el otro puntito. Luego tenemos 1, que le corresponde a 1. Y luego tenemos el 2, que le corresponde al 1, 2, 3, 4, al 4. Y el 2 le corresponde al 4. Y ahí tenemos el otro punto. Una vez que tenemos los 4 puntos, con una sola línea, trazamos y unimos esos puntos. Y ya estaría terminado el ejercicio. Eso es lo que le faltaba poner en su gráfico, ¿no es cierto? Bueno, ahí está la línea, la función lineal, la gráfica de la función lineal. Y es así como terminaba el ejercicio 7, que digamos que yo lo he graficado aquí todo porque no hay papel cuadriculado acá, pero ya en su práctica estaba ya todo hecho, ya casi solamente era para completar estas ecuaciones, para señalar los puntos y unir la línea, nada más, ¿no? Eso era nada más todo. Es más, creo que ya los puntos ya estaban señalados. Ahora pasamos a la última pregunta de la práctica. En la última pregunta de la práctica, la pregunta 8 dice, a ver, la pregunta número 8. Hay varias letras, ¿no? A, B, C, D y E. ¿Sí? Hay varias preguntas. Ya, dice colocar verdadero o falso y el tema es función cuadrática. La letra A dice que la gráfica de la función lineal es una parábola. Es cierto, la gráfica de la función lineal, acabamos de ver la función lineal y vimos que su gráfica salió una línea recta. Por lo tanto, esto es falso, no es una parábola. ¿Cuál sería la respuesta? Es una línea recta. Es una recta, ¿sí? La segunda, el segundo párrafo, el B, dice, lo que dice es verdadero, ¿ok? Verdadero. En el C también es verdadero. Pasemos a los que son falsos, mejor ya. Dice en la D, la gráfica de una función cuadrática es una línea recta. Si tenemos una función cuadrática, su gráfica nunca va a ser una línea recta, siempre va a ser una parábola, así como esta, ¿no? Una parábola. Esta es la gráfica de una función cuadrática, o también puede ser con las ramas para abajo. Igual a cada línea puede ser así o puede ser así. Entonces, digamos que la D dice que la gráfica de una función cuadrática es una, perdón, de una función lineal es una de una función cuadrática es una línea recta, es falso, es una parábola. Entonces, falso no es una línea recta, sino que la gráfica de la función cuadrática es una parábola. Gráfica de línea recta, de función lineal, línea recta. Gráfica de función cuadrática, una parábola. Y luego tenemos en la E, te dicen que el dominio y el rango de una función lineal, o sea, el dominio de la función lineal son todos los números reales y que el rango de la función lineal también son todos los números reales. Es cierto, en la función lineal el dominio siempre serán todos los reales y el rango también será todos los reales. Eso es por teoría. Entonces, esa sí era verdadero, la letra E. Y ya estaría desarrollada hasta allí la práctica. Bien, chicos, ahora vamos a pasar a otra parte, pero para esto ya vamos a hacer lo siguiente. A ver, un momentito. Sí, hasta ahí vamos a finalizar este video.